Buenas tardes a todos. Vamos a estar presentando nuestra mentoría. Nosotros abordamos el tema de reducción de emisiones contaminantes por el uso de biocombustibles en el transporte de cargas y pasajeros en Argentina. Más o menos vamos a empezar abordando el problema, después abordaremos la propuesta, el análisis de datos y por último el modelo predictivo. El problema que se nos presenta es la utilización de combustibles fósiles que tiene dos grandes problemas, que son una alta emisión de gases contaminantes, que actualmente son una de las fuentes principales de los problemas ambientales a nivel mundial, y el sector de transporte es uno de los que más aporta a la contaminación. Por otro lado, tenemos el problema de las adulteraciones, que hay muchos eslabones en la cadena de distribución donde el combustible se puede ver adulterado. Entonces, para solucionar este problema, se requiere un control de la trazabilidad en cada etapa hasta que llegue al consumidor. Bueno, con la utilización de biocombustibles, se podría reducir un 80% la emisión de gases contaminantes y, aparte, es un combustible que no produce dióxido de azufre. Tiene ese doble beneficio a nivel ambiental. Por otro lado, favorece el desarrollo de economías regionales y genera empleo calificado. ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo vamos a aportar desde nuestro lugar en la diplomatura? Vamos a aportar a un desarrollo de una cadena de suministro más eficiente y efectiva. Vamos a utilizar el sistema Just in Time, que reduce la brecha entre el productor y el consumidor al generar menos cantidad de eslabones en la cadena de suministro y, por otro lado, nos ayuda a solucionar el problema de la adulteración del combustible, prediciendo cuando el consumidor va a necesitar el producto, también se mejora la competencia. Bueno, ahora vamos a comentar un poco de qué se trata el dataset. Primero, decir que estos datos fueron recolectados gracias a la empresa Cintelink, que es una empresa radicada en la ciudad de Córdoba, que realiza control de trazabilidad de combustible mediante dispositivos IoT. Tenemos dos conceptos importantes para poder ayudar a entender de qué se trata la investigación. Por un lado, tenemos que saber lo que significa que es una transacción en este entorno del dataset. Una transacción va a ser un despacho de combustible a una unidad de consumo, ya puede ser hacia un automóvil, hacia un colectivo, hacia un camión, hacia un generador, entre otros destinos. Cada una de estas transacciones se identifica con una fecha, una hora, una cantidad de combustible, un despachante, una empresa, un vehículo, tanque, surtidor y el tipo de producto también. Después, el otro concepto que vamos a tener es los historiales de nivel de tanque, que es un registro continuo de la cantidad de combustible que posee un tanque. Se relaciona directamente con las transacciones, ya que estas últimas se identifican al tanque del cual sacan el combustible. También, para enriquecer la investigación, agregamos datos complementarios. Buscamos información específica de cada tanque, producto, vehículo, equipo IoT y de la empresa. Bueno, ahora vamos a realizar un análisis, el análisis estadístico, que vamos a comentar cómo fue el análisis general del dataset para poder obtener métricas útiles. Bueno, pudimos analizar el dataset y dividir los segmentos de mercado con los que
transaccionaba la empresa y esas transacciones qué nivel de litros de combustible representaba. Se puede ver marcadamente que las empresas de transporte representan una buena cantidad, después le siguen el agro y las constructoras, pero a la hora de medir el volumen de las transacciones, la única empresa que logra mantener ese grado de representatividad es la de transporte, y tanto el agro como constructoras reducen. Y aumenta la participación de las estaciones de servicio, que en cantidad son muchas, son pocas, en cantidad las estaciones de servicio son pocas, pero representan un gran volumen de transacciones, con el 37%. Bueno, podemos observar que el volumen despachado por cada segmento de combustible tiene similares características en el agro y la construcción, y varía mucho la demanda en el resto de los segmentos, por lo que podemos concluir que cada segmento tiene patrones de consumo diferentes. Bueno, el volumen mensual, como observamos anteriormente, el volumen mensual transaccionado, las estaciones de servicios tienen una gran participación, y después le sigue el transporte, bueno, la minería, y muy parejos el resto de los segmentos. Bueno, también pudimos observar que el volumen total por mes despachado y controlado por Syntelink tuvo como 3 momentos muy marcados y que se correlacionan con distintos tipos de sucesos que fueron sucediendo en el transcurso del año pasado y este año, como lo son: en agosto de 2019, el resultado de las elecciones PASO, que hay como un pico, se llega al pico de consumo. Después se observa con el inicio del COVID-19, en enero del 2020, se ve otro punto de quiebre importante. No fue a nivel local, sino que empezó a afectar a nivel internacional. Y se ve que en abril de 2020, ya inmerso a la Argentina en un periodo de cuarentena, se observa el punto más bajo de demanda en esa fecha. Bueno, a lo largo de la etapa inicial del desarrollo, pudimos observar distintos inconvenientes que se nos fueron presentando. El primero de estos fue que al comienzo teníamos un acceso poco eficiente al dataset. Era a través de una base de datos SQL que nos ralentizaba y hacía bastante ineficientes los procesos, ocasionaba también un importante consumo de recursos, y los datos estaban muy dispersos en múltiples tablas. Entonces fue necesario curar los datos para reducir el tamaño del dataset, y luego de esto se pudo almacenar en un pickle. Otro problema que tuvimos en la etapa inicial de desarrollo es que los datos tenían una falta de limpieza y adecuación. Esta tarea fue la que más nos demandó esfuerzo y tiempo. ¿Qué incluyó? ¿Qué incluyó esta tarea? Eliminación de variables innecesarias, adecuación de los tipos de datos de las variables, imputación de valores nulos y variables corruptas, y limpieza de datos irrecuperables. Fue una tarea muy larga, muy tediosa, pero era muy necesaria para poder continuar con el desarrollo de la mentoría. Una vez curados los datos,
Como dijo, fue un proceso bastante extenuante, hubo que eliminar muchas variables, curar otras, reimputar un montón de valores perdidos, había muchas variables corruptas. Nuestra propuesta como modelo predictivo es un modelo de predicción de la demanda de combustible. En otras palabras, es un forecasting. Bien. El objetivo de este modelo, de esta idea, es que podamos inferir en qué momento un consumidor va a necesitar un abastecimiento de combustible. Como se mencionó al principio, la idea de este just-in-time es conocer cuándo el consumidor va a necesitar el combustible para hacer oportuno el abastecimiento. Esto achica un montón de pasos, de etapas en la cadena de distribución, y a su vez hace mucho más oportuno consumir biocombustibles que el combustible tradicional. Es una forma de hacer la competencia. Bien, este modelado comenzó con la extracción de características. Si bien el problema es de naturaleza temporal, una de las formas de tratar este tipo de problemas es extraer características nuevas, combinando registros, combinando cosas del pasado con cosas nuevas, y así poder tratarlo como un problema de regresión simple. Bien, estas características que mencionaba antes son, por un lado, lags. Los lags son una forma de introducir resultados del pasado, basarse en observaciones anteriores para poder realizar predicciones futuras. Como muestra el ejemplo ahí, la idea es introducir qué valor, por ejemplo, vamos al caso práctico, cuánto se consumió ayer, cuánto se consumió antes de ayer, cuánto se consumió antes de ayer. Esos son los lags. Introducirlo en un solo registro y después hacer una regresión sobre eso. Y por otro lado tenemos las medias móviles que tratan de suavizar esta curva de consumo, que puede tener picos muy altos, valles profundos. Intenta suavizar eso y a su vez resumir la información de consumo de etapas pasadas. Es decir, obtener una media de cuánto se consumió entre ayer, antes de ayer, los días pasados. Sirve para simplificar el modelo. Exactamente. Bien. Para mostrar un poco los resultados, primero tenemos que decir que utilizamos modelos lineales. Es el modelo que mejor ajusta a nuestro problema, y a su vez evaluamos la bondad de ajuste de las regresiones con una métrica R cuadrado. Bien, estos son los resultados que obtuvimos. Abajo es un plot de qué es lo que debería dar versus lo que se predijo. A la vista parece que la predicción es bastante buena, y de hecho nuestra métrica lo confirma con un R cuadrado de 0.997. El modelo de regresión que mejor se ajusta, que mejor logró, fue un linear SVR, es decir, una regresión lineal utilizando Support Vector Machines. Todo este modelo está probado. A ver si me volvés un toque de la filmina. Todos estos se probaron varios modelos, tanto y combinaciones de hiperparámetros, tanto como de SVR, como de regresión lineal común, simple. Todo esto basado en validación cruzada y ajuste de hiperparámetros. El cross-validation, la validación cruzada, en nuestro caso, por tratarse de una serie temporal, no se pudo hacer, no se hace de la misma forma. Esto es un dato interesante porque tuvimos que meternos en esto para poder trabajar con estos datos. No se realiza haciendo un k-fold simple, común, sino que se utiliza una partición diferente de los datos, porque uno no puede perder esa serialidad en los registros. Ahora sí. Bien, como mejoras y trabajos futuros,
la verdad que queda mucho trabajo por hacer en el modelo predictivo que implementamos. Solamente podemos predecir cuánto combustible se necesita el día siguiente en ese segmento de mercado. Es decir, tiene una granularidad bastante alta, digamos. No sabemos en específico qué se necesita en cada empresa. Entonces, uno de los trabajos futuros es extrapolar este modelo para poder conocer qué cantidad de combustible va a necesitar cada empresa. Este es el primer paso. Y en segundo lugar, necesitamos tener un pronóstico de mayor tiempo para poder anticiparnos mucho mejor a cuándo lo va a necesitar y cuánto va a necesitar. Es decir, por ejemplo, hacer un forecasting de una semana o 5 días. Y por último, basándonos también en la idea de la introducción, es hacer una detección de anomalías para poder detectar si en algún momento el biocombustible fue adulterado en algún punto de la cadena. ¿Pasamos? Bien. Así que ese fue nuestro informe de mentoría, nuestra presentación. Hay mucha información que quedó atrás, lamentablemente, porque bueno, el tiempo es reducido. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos.